obstrucción intestinal, vamos a encontrar varios componentes, un componente mecánico y un componente no mecánico. El componente mecánico es específicamente relacionado con la presencia de algo que va a generar obstrucción dentro del tubo digestivo. Dentro de estos, los más frecuentes que vamos a encontrar, sobre todo, es la presencia de tumores, que por su efecto de masa y crecimiento van a tener un curso insidioso. El paciente puede presentar dolor abdominal, difuso, inicialmente de intensidad leve, que puede ir incrementando, y la obstrucción ser también progresiva. Esa obstrucción progresiva va a generar inicialmente la presencia de heces que pueden cambiar en su consistencia y forma. Es decir, el paciente no va a tener deposiciones en bolos uniformes o de tamaño habitual, sino que va a presentar un cambio que se conoce como heces acintadas. Es decir, que son deposiciones de características mucho más delgadas, como en forma de cuerditas más o menos, y es típico de procesos obstructivos como tal. Esto puede ser por presencia de tumores primarios a nivel del intestino, cáncer de colon, cáncer gástrico, o presencia de metástasis que se ubiquen a nivel abdominal. La otra es la presencia de volvulus, que volvulus es básicamente como la torsión del asa intestinal sobre sí misma, y esto va a generar como cuando uno tiene un tubo y lo tuerce, pues va a obstruir ese tubo, esa manguera. Lo mismo pasa con el intestino. Cuando este se tuerce sobre sí mismo, pues genera una obstrucción del asa intestinal. Las bridas son cicatrices. Cuando un paciente es sometido a una cirugía, llámese por una peritonitis, apendicitis, colecistitis, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, va a generar un proceso de cicatrización en el peritoneo. Ese proceso de cicatrización va a generar unas membranas que se conocen como bridas, que son parte normal del proceso de cicatrización. Pero cuando esas bridas son numerosas y pueden llegar a comprimir el asa intestinal, esto va finalmente a llevar a la presencia de obstrucción intestinal. Requieren manejo quirúrgico para la ruptura de esas membranas y que el asa intestinal pues sea liberado. Las hernias encarceladas, como les mencioné hace un rato, las hernias se presentan en pacientes con protrusión de un asa intestinal, así como se puede ver afectada la circulación, pues con mayor razón se va a ver presentada el tránsito intestinal, se va a ver afectado a dicho nivel, y esto va a generar lo que se conoce como un encarcelamiento del asa intestinal y producir obstrucción intestinal, que requiere manejo quirúrgico para liberar el asa que se encuentra ahí atrapada y permitir el tránsito intestinal a través de él. Cuerpos extraños, como pueden ser en niños, accidentalmente se coman un juguete, o en algunos adultos con trastornos, sobre todo de tipo ansioso, psiquiátrico, el BSOAR, que es el consumo de pelo, uñas, todo eso no realiza un proceso, digamos, de digestión adecuado y puede ser gente para un proceso obstructivo. También de pronto introducción de objetos por vía rectal, en algunos pacientes estos objetos pueden llevar a obstrucción intestinal como tal. Digamos que una obstrucción intestinal baja que no permite la salida de la materia fecal. Estenosis inducidas por AINES, esto se presenta habitualmente en pacientes con úlceras a nivel de duodeno o en puntos críticos como puede ser en el píloro o en el cardias. Y las úlceras cuando cicatrizan pues van a generar una disminución, una contracción cicatrizal de la mucosa, y esto puede ser fuente de un proceso obstructivo cuando esas úlceras son digamos que a repetición. Hematomas que son mucho menos frecuentes, o la intususcepción, que es la imagen que estamos viendo ahí en la parte superior, que es la invaginación del asa sobre sí misma. Esta es más frecuente en niños sobre todo, y esta intususcepción pues requiere un manejo ya sea con una manometría rectal, es la inyección de gas a través del recto, y esto empuja esta asa que se encuentra en intususcepción, o
Cuando no se puede reducir de esa manera, pues requiere manejo quirúrgico para tratar de liberar el asa, porque esta intususcepción o esta eh, invaginamiento sobre sí mismo del asa intestinal puede llevar no solamente a la obstrucción, sino también a un sufrimiento del asa intestinal con isquemia y necrosis de la misma. Hay unas causas no quirúrgicas o no mecánicas como tal, sino digamos que son secundarias a otras causas, digamos que no por obstrucción del asa intestinal como tal. Dentro de esas, todo lo que causa una disminución significativa del peristaltismo o del tránsito intestinal va a llevar principalmente a que el paciente presente obstrucciones intestinales, ¿no? Es un trastorno más funcional, es decir, el intestino se detiene completamente por alguna causa y esto va a llevar a que haya obstrucción porque no va a haber un tránsito intestinal habitual. El estado postquirúrgico es una de las principales causas, es decir, inmediatamente después de una cirugía, como parte del proceso de irritación y de manipulación de las asas intestinales, es normal que haya una disminución del peristaltismo. No es frecuente como una causa de obstrucción intestinal, pero en caso tal de que esa disminución del peristaltismo, de ese hilio que se produce después de la, del procedimiento quirúrgico, si se prolonga, pues esto puede llevar a síndromes de obstrucción intestinal. Las infecciones intraabdominales, la apendicitis, como les mencioné, va a dar una disminución significativa del peristaltismo y esto puede llevar a, a cuadros sugestivos de obstrucción. La irritación peritoneal, sea el origen que sea, químico, infeccioso, irritativo, va a generar una disminución del peristaltismo y producir un síndrome de obstrucción intestinal no obstructivo. Algunos trastornos hidroelectrolíticos para que lo tengan en cuenta, sobre todo la hipocalemia, la disminución del magnesio, del fósforo o la hipercalcemia son causantes de cuadros de obstrucción intestinal. Los anticolinérgicos, es decir, medicamentos antiespasmódicos, pueden llegar a generar disminución de la, del tránsito intestinal por disminución del peristaltismo como tal. Y algunas enfermedades sistémicas producen habitualmente una disminución de la contractibilidad intestinal, como son la cetoacidosis diabética o los síndromes urémicos como tal. Y dentro de la obstrucción intestinal, pues relacionado con los síntomas, lo que más va a presentar el paciente, si es mecánico sobre todo, va a presentar dolor abdominal que inicialmente es cólico de alta intensidad generalizado de manera inicial, porque en las fases finales de la síndrome de obstrucción intestinal ya el intestino, digamos que deja de contraerse. Esa contracción intestinal que se produce en las fases iniciales es un mecanismo de defensa del intestino para tratar de vencer esa obstrucción, de desobstruirse como tal, pero una vez el intestino como que se cansa después de tanto luchar contra esa obstrucción y no lo logra, el intestino entra en una fase de reposo o en una disminución final del peristaltismo. Obviamente, al haber una obstrucción, pues no va a haber producción de materia fecal, tampoco puede, si es sobre todo obstrucciones severas o hilios muy marcados, pues tampoco va a haber producción de gases. Digamos que la presencia de platos es un indicador de que hay unas fases iniciales de la desobstrucción del paciente. El abdomen se va a tornar distendido y puede estar acompañado habitualmente con presencia de vómito, que puede ser de contenido más alimentario inicialmente, pero que de manera más tardía, sobre todo en obstrucciones intestinales inferiores, se torna un contenido fecaloide, es decir, una sustancia similar a la materia fecal, el paciente va a presentar emesis de esa característica y es más indicativo de obstrucción intestinal baja. Mm, en cuanto a la obstrucción intestinal, los signos que vamos a encontrar en el examen físico, básicamente vamos a encontrar una disminución en la fase final del peristaltismo, sobre todo en obstrucciones mecánicas, pero si es obstrucciones no mecánicas o presencia de hilio, la ausencia del peristaltismo es mucho más temprana.
Como les decía, inicialmente hay un aumento del peristaltismo en las obstrucciones mecánicas, pero esta va en las fases finales también a verse disminuido. El abdomen se torna distendido, puede haber algo de timpanismo generalizado, puede ser doloroso también, pero la presencia o no de signos de irritación peritoneal va a depender de la etiología de esa obstrucción o de esa disminución del peristaltismo. Si está relacionado con una peritonitis o con, digamos que un signo de irritación, pues va a producir defensa abdominal y habitualmente se presenta Blomberg en estos pacientes. Si no es así, habitualmente hay más dolor a la palpación superficial o profunda que puede variar su ubicación dependiendo de cuál es la causa de la obstrucción del paciente. En la radiografía vamos a encontrar este tipo de imágenes que son niveles hidroaéreos. Es decir, habitualmente uno en una radiografía va a encontrar múltiples asas intestinales, pero aquí hay un borramiento de las asas intestinales. Miren cómo se ve completamente blanco en la zona donde está obstruido. Y hay una cosa que se llama niveles hidroaéreos, es decir, que van a encontrar niveles como de gas que son muy perpendiculares, ¿no? Y está relacionado con la causa específica de la obstrucción intestinal. Esta es una radiografía típica de obstrucción intestinal donde vamos a encontrar zonas digamos que de radiopacidad marcada con niveles hidroaéreos en las zonas donde se presenta donde digamos que donde es evidente la radiolucidez asociada a la presencia de gas. El síndrome pilórico. El síndrome pilórico es mucho más frecuente en niños o en adultos que han presentado enfermedad acidopéptica a repetición, úlceras pépticas o enfermedades tumorales. Es un proceso obstructivo que se presenta en la parte distal del estómago. Esto básicamente va a disminuir el vaciamiento gástrico. El paciente puede, digamos que ingerir alimentos, pero estos se van a encontrar atrapados dentro de la cavidad gástrica sin poder continuar el tránsito y estos pacientes de manera más tardía relacionado con disminución o ausencia del vaciamiento gástrico, pues va a estar relacionado con presencia de émesis postprandial que puede ser un poquito más tardía. No es tan inmediatamente postprandial, sino unas horas después de la alimentación, después de que el estómago no logra su vaciamiento por la vía del duodeno. Las manifestaciones clínicas tienen unos signos y unos síntomas. Los síntomas principales es vómito, que como les mencionaba, se presenta varias horas posterior a la ingesta del alimento y el contenido es netamente alimenticio. Puede haber dolor abdominal. El dolor abdominal, que puede ser tipo cólico, está muy ubicado en la zona epigástrico puntualmente. El dolor puede ser cólico relacionado con las contracciones, digamos que intensas del intestino tratando eh, de liberar esa obstrucción, o puede ser un dolor más gravativo, tipo pesadez, relacionado con el llenado permanente que tiene el estómago. Puede haber pérdida de peso relacionado con desnutriciones asociado a que no hay. Recuerden que la mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado y pues no hay un paso del contenido alimentario a ese nivel. Y una saciedad precoz. Es decir, que una vez el paciente empieza a llenar la cavidad gástrica, la cual no se logra desocupar, pues el paciente va a sentir que ya no, digamos que ya se siente saciado de manera más temprana de lo habitual. En cuanto a los signos clínicos en el abdomen, lo que les mencionábamos hace rato, por como son similar a los síndromes de obstrucción intestinal, pues vamos a encontrar distensión abdominal, especialmente a nivel epigástrico en la parte superior del abdomen. Hay un signo que se llama el chapoteo gástrico, y es decir que va a haber una percusión a nivel del epigastrio que va a dar esa sensación como de estar golpeando agua. Es muy típica en el paciente con obstrucción intestinal asociado a síndrome pilórico
Y es frecuente también encontrar esa sensación de masa a nivel epigástrico relacionado con un abdomen que se encuentra lleno, ¿no? Hay la pérdida de peso relacionado con lo que mencionamos que había una desnutrición del paciente porque no hay una buena absorción de los nutrientes. El paciente suele estar deshidratado, la mayor parte del líquido se absorbe en el intestino delgado y puede haber las la percepción de una distensión puntual en la parte epigástica o sensación de masa a nivel epigástrico que puede disminuir posterior a los episodios de MERS. La causa principal es las úlceras pépticas, especialmente las úlceras pépticas que se presentan uh, a nivel del píloro o en la primera porción del duodeno. Algunos tumores que pueden ser benignos o malignos que estén ubicados a ese nivel, especialmente los tumores gástricos a nivel del antropilórico o en las primeras porciones del duodeno o tumores externos que compriman a ese nivel, estenosis relacionados con procedimientos quirúrgicos, se puede presentar también relacionado con el consumo de cáusticos, más que los cáusticos tienen una capacidad irritativa muy alta y lesiones muy severas de la mucosa gastrointestinal. Y como les decía, el proceso de cicatrización de esa mucosa pues va a generar un proceso de obstrucción porque se produce una fibrosis y una disminución del calibre del intestino que se encuentra afectado por esas quemaduras. La hipertrofia pilórica, que es una patología que se presenta en recién nacidos, hay una hipertrofia congénita del píloro que se asocia habitualmente uh, con la presencia de, de una masa a nivel epigástrico en estos niños y son niños que presentan vómitos postprandiales marcados con una pérdida progresiva de peso y requieren manejo quirúrgico donde se hace una piloroplastia, es decir, se rompe ese músculo del píloro que se encuentra hipertrófico de manera congénita para liberar el tránsito intestinal. Mm, la gastropatía diabética relacionado puntualmente con disminución de la contractibilidad adecuada del, del intestino como tal. Hay una disminución del vaciamiento gástrico en el paciente con gastropatía diabética. La cirugía gástrica de cualquier tipo en el cual se manipule la parte pilórica o los primeros segmentos del duodeno. Esto puede causar un proceso de cicatrización en el cual haya una obstrucción. Algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo, en procesos neurodegenerativos puede presentarse en estados más avanzados de demencia, en la esclerodermia o asociado al consumo de algunos fármacos como pueden ser los opiáceos, atropina y, bueno, con mucho menos frecuente antidepresivos cíclicos, pero atropina y opiáceos son una causa frecuente de pseudoobstrucción intestinal, es decir, con pacientes que presentan una disminución tan marcada de la contractibilidad del intestino que genera un síndrome similar a la obstrucción. Vamos a hablar un poquito del síndrome de hipertensión portal, frecuente en pacientes eh, con cirrosis hepática o con hepatopatía. Habitualmente estos pacientes van a tener varios cambios. Entonces, cuando hay una hipertensión portal por una disminución, digamos que por una alteración en el drenaje del sistema porta, frecuente en pacientes que tengan alteraciones en la estructura del hígado, recuerden que eh, todo el sistema porta pasa a través del hígado para realizar un proceso, digamos que de, de filtración a nivel del hígado. Cuando esa estructura hepática se encuentra completamente afectada en algunos pacientes por patologías hepáticas de base, pues van a generar una disminución o una alteración a dicho nivel en el drenaje del sistema porta y va a generar unas alteraciones a nivel sistémica, especialmente a nivel de abdomen, que van a llevar a lo que se conoce como el síndrome de hipertensión portal. Dentro de esto, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, lo primero es la citis. Todo tiene, digamos que tiene varios
digamos, una dinámica relacionada con varios factores que confluyen. Primero es por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la hipovolemia que se produce a nivel, digamos, arterial efectivo relacionado con que hay una mayor digamos que una menor drenaje del sistema porta y esto causa habitualmente que haya un menor retorno en el paciente y esto va a llevar a que se active todo el sistema renina-angiotensina y que haya una disminución significativa de la diuresis en el paciente. Van a haber liberación de sustancias vasoactivas para tratar de mantener esa volemia, porque hay una disminución significativa de la precarga, porque todo va a estar, digamos que la volemia se empieza a atrapar a nivel del sistema porta, y va a haber una vasodilatación esplácnica que finalmente puede facilitar la presencia de las varices esofágicas y digamos que lo que se trata es como de, de utilizar una vía alterna para el drenaje de todo este sistema porta. Las varices se presentan a nivel de la unión cardioesofágica. Estas son las que se conocen como varices esofágicas causa frecuente de sangrado, pero también se puede presentar a nivel de el lecho esplácnico inferior, de todo el sistema de drenaje inferior. Y entonces son pacientes que también pueden presentar hemorroides como causa adicional de complicaciones relacionadas con el síndrome de hipertensión portal. Esta vasodilatación esplácnica pues también va a facilitar la presencia de la citis, todo esto por, digamos, extravasación de todo este líquido. Va a haber una esplenomegalia, esto relacionado por aumento del drenaje a través del vaso, con una hipertensión en todo el lecho del vaso. Eso se asocia con hiperesplenismo y ese hiperesplenismo va a llevar a que frecuentemente se presenten trastornos hemáticos como son visitopenias o pancitopenias. Puede haber encefalopatía hepática, esto relacionado específicamente con incremento de la uremia, con alteración en todo el metabolismo. Recuerden que la urea se metaboliza a nivel hepático, entonces va a haber una afectación de todo el metabolismo de la urea. Puede haber adicionalmente incremento pues de la toxicidad de esta a nivel central, del sistema nervioso central, y es lo que vamos a relacionar con la presencia de Asterix, que ya lo vimos previamente como uno de los hallazgos extraabdominales en la valoración del paciente con patología abdominal, y era ese movimiento de aleteo que se presenta cuando se le pide al paciente que haga hiperextensión del carpo. La presencia de la circulación colateral a través de las varices esofágicas, que las vimos como la presencia de dilataciones varicosas a nivel de la pared abdominal. Puede haber también hemorroides, como lo mencioné hace un rato, las varices esofágicas, y esto todo lo que va a llevar finalmente es a presencia de mayor riesgo de sangrado en el paciente. En cuanto a la etiología del síndrome de hipertensión portal, vamos a encontrar varias causas. Entonces van a haber unas causas prehepáticas o infrahepáticas, y esto básicamente está relacionado por compresión del hilio hepático como tal. Habitualmente tiene una característica puntual de no ser una hepatopatía, o sea, no ser de origen hepático como tal, sino que ser de manera secundaria. La mayoría de los casos está relacionado con la presencia de grandes ganglios que compriman la vía, o en la mayoría de los casos está relacionado con metástasis de tumores que compriman todo el sistema, ¿no? Todo el hilo hepático. Puede haber una fístula arteriovenosa por incremento del flujo, otra de las causas frecuentes, o por trombosis de la vena porta, que como lo hemos hablado, está relacionado tanto con patología neoplásica como con trombofilia. Ya dentro de las causas hepáticas como tal, puede ser de origen presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal.
Recuerden que dentro de las patologías hepáticas las podemos dividir dependiendo el componente del sinusoide que se encuentra afectado, si es antes del sinusoide hepático o posterior al sinusoide hepático, o las patologías específicas que afectan la estructura sinusoidal total. Dentro de estas, las degenerativas, relacionadas principalmente como secuelas de hepatitis, especialmente hepatitis B, consumo masivo de licor o esas enfermedades autoinmunes, son todos esos trastornos degenerativos que van a llevar finalmente a la cirrosis como proceso secundario a esos trastornos que habíamos hablado previamente. Un proceso inflamatorio como tal, la hepatitis es de los principales procesos inflamatorios del hígado, aunque puede ser secundario a infecciones virales. También podemos estar hablando de enfermedades autoinmunes como la causa de estos procesos inflamatorios del hígado. Trastornos parasitarios como la esquistosomiasis principalmente, que se ubican a nivel hepático y alteran la circulación y por ende el flujo sobre el hilo hepático. Y las lesiones tumorales, que por su misma característica de crecimiento y degeneración de la estructura hepática, pues va a llevar a que el paciente presente una alteración en la circulación del lecho hepático y va a llevar finalmente a que el paciente presente la alteración puntual en la circulación, en la alteración en la circulación hepática como tal. ¿Listo? Dentro de las causas posthepáticas, vamos a encontrar dentro de estos el síndrome de Budd-Chiari, que afecta principalmente el lecho posthepático, y el síndrome de Budd-Chiari agrupa como un grupo diferente de procesos patológicos que en general llevan a una afectación del lecho hepático como tal, y que puede llevar a la trombosis de las venas suprahepáticas, básicamente, o a síndromes de obstrucción intestinal como tal. Dentro del síndrome esofágico, vamos a hablar específicamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico y a los trastornos esofágicos relacionados con obstrucción, neoplasias y procesos infecciosos. Los síndromes esofágicos tienen varios síntomas puntuales en el paciente, es decir, las alteraciones a nivel esofágico van a tener un grupo de síntomas que nos van a orientar hacia el tercer nivel. Dentro de esto, la pirosis o reflujo, la disfagia como uno de los síntomas cardinales del síndrome esofágico, el dolor torácico, que puede ser muy sugestivo o orientarnos mucho hacia una enfermedad cardiovascular, se puede confundir frecuentemente. Y la odinofagia o dolor de garganta cuando hay, digamos que alteraciones esofágicas en el segmento superior. Las causas del síndrome esofágico son muy variadas, desde enfermedades acidopépticas, enfermedades de reflujo, o sea, trastornos gastrointestinales, pasando por todo lo que son procesos tumorales, dependiendo del nivel de afectación, como afectaciones por infecciones. Dentro de esto es importante tener en cuenta las micosis o las candidiasis esofágicas en pacientes con VIH o con síndromes de inmunosupresión severos. Algunos medicamentos, sobre todo irritativos, o la presencia de algunos químicos, intoxicaciones voluntarias por algunas sustancias como cáusticos, ¿no? En pacientes con intento suicida, que no es poco frecuente el consumo de ese tipo de sustancias. Algunos trastornos de tipo motor relacionados principalmente con alteraciones de tipo neurológica. Entonces, en pacientes que presentan acalasias o esclerodermias, van a tener principalmente afectaciones en la motricidad del esófago. Recuerden que digamos que la deglución tiene dos componentes. Un componente inicial que es voluntario,
que se presenta a nivel, digamos que la parte superior del esófago, para la coordinación de toda la vía respiratoria y digestiva en donde confluyen para que haya una buena coordinación en el proceso de deglución. Esa parte inicial es voluntaria. Nosotros tomamos la decisión en el cual de arrancar la deglución. Pero una vez se inicia la deglución, todo el resto del proceso, digamos que de deglución para bajar todo el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, se produce ya de manera involuntaria. Y la única parte que tenemos de la deglución voluntaria es la parte inicial. El resto es completamente involuntario. Afectación en todo ese proceso involuntario es el que va a llevar finalmente a que se presenten este tipo de síntomas. Entonces vamos a encontrar dos tipos de disfagia puntual. La disfagia es uno de los síntomas cardinales del síndrome pilórico, del síndrome esofágico, perdón. Entonces van a haber disfagia para sólidos y disfagia para líquidos. La disfagia para sólidos habitualmente es un indicador de una obstrucción más de tipo mecánico. Es decir, el paciente que tiene alguna alteración de tipo mecánico que no permita el paso del bolo va a afectar inicialmente el consumo de sólidos. Dentro de esas obstrucciones mecánicas, las más frecuentes que tenemos son el cáncer de esófago en pacientes adultos mayores, las membranas o anillos esofágicos, que ahora más adelante se los muestro, o la estenosis esofágica secundaria a otra enfermedad. Llámese por una enfermedad por reflujo gastroesofágico muy severa que ha llevado a, digamos que a inflamación y procesos de cicatrización del esófago, va a producir inicialmente el consumo digamos que limitación para el consumo de sólidos, y entre más grandes sean los fragmentos de ese sólido, pues mayor dificultad va a tener el paciente para digerir. Sin embargo, el paciente también puede referir que su dificultad no es solamente para el consumo de sólidos, sino también para el consumo de líquidos. Es decir, que haya una disfagia para sólidos y líquidos, y esta ya es mucho menos frecuente en alteraciones de tipo obstructivo. Se puede presentar en alteraciones obstructivas, pero en fases mucho más severas. Es decir, las mecánicas inicialmente generan alteración para el consumo de sólidos, pero de manera más tardía también para líquidos. Pero si de inicio o de entrada el paciente tiene disfagia para sólidos y disfagia para líquidos, va uno a pensar que más que un trastorno obstructivo o mecánico, va a ser más un trastorno, digamos que una disfunción más de tipo motor, ¿no? Una alteración en la motricidad del intestino. Dentro de estas alteraciones de las disfunciones motoras del intestino, las alteraciones más frecuentes que vamos a encontrar son el espasmo esofágico, la calasia y la esclerodermia, o cualquier otro tipo de trastorno neurológico que dificulte o limite la deglución. Entonces, pacientes con enfermedades degenerativas como síndromes demenciales, en estadios mucho más avanzados, o trastornos neurodegenerativos en estadios avanzados, va a producir disminución o alteración para la deglución del paciente. Dentro de esas alteraciones para producir la deglución, estamos hablando de la fase mecánica, la fase inicial o la fase, digamos, voluntaria. Esta parte voluntaria es de la deglución, es la que se conoce como la transferencia o la fase orofaringia. Es la parte inicial de la deglución, que es la que nosotros tenemos como voluntario. Hay una dificultad para iniciar la deglución. Esto es muy frecuente en pacientes con trastornos neurodegenerativos, como enfermedades cerebrovasculares, en pacientes con Parkinson o con demencias en estadios más avanzados, o por debilidades musculares como tal. En enfermedades como el Guillain-Barré, por ejemplo, en la miastenia gravis se puede llegar a presentar. ¿Listo? Como es una dificultad para la fase inicial de la deglución, habitualmente el bolo alimenticio, al no tener una buena coordinación para pasar a la vía digestiva, pues es fácil que se direccione a la vía respiratoria.
y al direccionarse la vía respiratoria puede presentar tos, neumonías por aspiración en el paciente, y si hay una alteración ya para paso a la parte, digamos que más inferior de la vía eh, digestiva, el paciente puede presentar regurgitación a través de la nariz como tal, ¿no? O acumulación del contenido alimentario en la boca en pacientes con trastornos neurodegenerativos de manera, digamos que marcada. Dentro de las causas importantes para tener en cuenta, las del síndrome esofágico, digamos que vamos a tener varios trastornos importantes. Entonces, las varices esofágicas, que como lo hemos visto ya previamente, es una de las causas principales de sangrado, es una causa de hematemesis importante que puede llevar a la descompensación cardiovascular del paciente. Se presenta relacionado con síndrome de hipertensión portal. Dentro de esto, una de las causas más frecuentes es relacionado con enfermedad hepática, como cirrosis hepática como tal. Pues no es un causante tan frecuente de disfagia, pero sí es un causante frecuente de sangrado. Los anillos y las membranas que se presentan habitualmente relacionados con dos trastornos principalmente, que son el síndrome de Plummer-Vinson o el anillo Chachi, que es un anillo fibrótico que se presenta a nivel del esófago y que obstruye el paso de sólidos puntualmente. Eh, esta presencia de estas membranas o de estos anillos van a ser principalmente uno de los causantes de disfagia como tal. Tiene un curso más crónico, más prolongado y habitualmente no tan progresivo. Los divertículos de Schenkel o, digamos, en algunos pacientes por, digamos que secuelas de la tuberculosis, cuando hay una fibrosis. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad que produce cavitaciones, destrucción completa de todo el parénquima pulmonar. Esta destrucción de este parénquima puede llevar a tracciones, es decir, se genera como un efecto de presión negativa a nivel del tórax, y esto va a traccionar el esófago que se encuentra a nivel del mediastino y va a llevar a que el paciente presente este tipo de divertículos como tal, por tracción. Otros divertículos que se presentan frecuentemente es el divertículo de Schenkel, que se presenta en el tercio superior del esófago. ¿Cuál es la importancia? Que estos divertículos pueden almacenar alimento en el proceso de la deglución. Entonces el paciente puede comer y horas más tarde presentar regurgitación de un material que puede estar ya en proceso de descomposición y que se encontraba ubicado en alguno de estos divertículos. Puede ser una causa no solamente de regurgitación, sino también de halitosis en algunos pacientes. La perforación esofágica, que puede tener varias etiologías. Uno, la iatrogénica, relacionado con un proceso quirúrgico, por algunos medicamentos, por lesiones crónicas, relacionado con reflujo. Otra puede ser el síndrome de Mallory-Weill, que ya lo habíamos hablado previamente, que es, digamos, unas laceraciones longitudinales del esófago relacionado con la fuerza de la arcada para el vómito, en emesis, con mucha náusea. El paciente hace arcadas de manera, digamos que fuerte, y eso puede llevar a ese desgarro de la mucosa, que en casos, digamos que más severos, se puede estar correlacionando con la presencia de perforación esofágica. Y la presencia de cuerpos extraños, que ya es por, digamos que accidental o voluntaria de algún cuerpo extraño, puede llevar a laceraciones del esófago y a perforaciones de la misma. Aquí vemos unas varices esofágicas. Miren cómo hay una dilatación varicosa de todo el lecho alrededor del esófago, ¿no? Estos vasos varicosos, por las mismas características, pueden lacerarse y sangrar, y el sangrado, pues, como ven, son vasos de gran calibre, pueden llevar a sangrados masivos. Esofagitis, miren cómo hay un proceso de inflamación de toda la mucosa del esófago, habitualmente relacionado, puede ser por consumo de algunos irritantes o por enfermedad por reflujo crónico o por consumo de cáusticos o alguna lesión altamente irritante de la mucosa esofágica. Puede llevar a sangrados masivos, y estas, pues, una vez toda esta mucosa cicatriza, puede cicatrizar con tendencia a la estrechez y por ende a la obstrucción. La calasia
que la calabaza se caracteriza por esta imagen que se conoce típica de pico del oro, se conoce, en la cual eso es un esofagograma. Hay una contracción de la parte distal del esófago que no permite el paso del bolo alimentario, inicialmente sólido, pero también finalmente para líquido. Esto se llama este examen se llama un tránsito intestinal o de fase inicial. Esto es, el paciente está tomando un medio de contraste que es radiopaco y se le hace una serie de vía digestiva alta. Y lo que documentamos es primero que hay una estrechez del paso del medio de contraste al estómago. Hay dificultad para el paso del, del- para el paso del medio de contraste al estómago, pero adicionalmente aquí hay una dilatación de la vía del esófago en su segmento más proximal, ¿no? Claramente hay una ausencia en el paso del medio de contraste del esófago al estómago. Este es un trastorno netamente motor, ¿no? Donde hay una contracción espasmódica del esófago que no permite el paso del bolo alimentario, ¿no? La enfermedad de Plummer-Vinson, donde vamos a encontrar específicamente la presencia de estas membranas que pueden obstruir parcialmente la vía digestiva y producir obstrucciones. El síndrome de Mallory-Weiss que les mencionaba que eran laceraciones longitudinales del esófago que pueden llegar a sangrar. Estas pues, son relacionadas con fuerza, con arcadas eh, relacionado con emesis. Es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que consumidores de alcohol crónico, mm, que se relaciona con posterior al estado de consumo de alcohol, el vómito que se produce posterior al consumo masivo de alcohol. El anillo de Chatsey, que es un anillo fibrótico que también puede hasta cierto punto obstruir el esófago, lo que el manejo es quirúrgico, liberando o digamos que rompiendo este anillo para mejorar el paso del bolo alimenticio. Si hay bolo alimenticio mayor de este tamaño, esto es un anillo de tipo fibrótico, entonces no va a permitir el paso por ahí de material más grande. Habitualmente se asocia más con disfagia de sólidos. La candidiasis esofágica es un proceso infeccioso de tipo micótico a nivel del esófago que produce este tipo de lesiones que van desde la cavidad oral hasta el estómago. Esto es lo que se conoce habitualmente como muguet. Tiene una característica de lesiones algodonosas en todo el transcurso del esófago con una base inflamatoria importante a nivel de la mucosa y está relacionado con inmunosupresión en VIH en fase de SIDA. Se presenta frecuentemente. El manejo pues se hace con antimicóticos como tal. El carcinoma esofágico, que son lesiones exofíticas de características sangrantes en ocasiones, pero que a medida que van creciendo van obstruyendo lentamente la luz esofágica, llevando finalmente a la disfagia del paciente, ¿no? A la obstrucción inicialmente para sólidos y finalmente para líquidos cuando ya hay una obstrucción total por parte del tumor. Y la esofagitis por cáusticos, esta mucosa completamente inflamada, incluso como con zonas de hemorragia, relacionado con el consumo accidental o voluntario en intento suicida de cáusticos, pues esos cáusticos son altamente lesivos y pues la complicación principal no es solamente que esto por la inflamación tan severa se pueda llegar a romper, sino que cuando todo esto cicatriza, habitualmente cicatriza con tendencia a la fibrosis y a la obstrucción. Entonces son pacientes que de manera secundaria y tardía al consumo de cáusticos presentan obstrucciones mecánicas por compromiso más fibrótico. Son unas secuelas de alta frecuencia y de alta, digamos que de una alta severidad. Y el esófago de Barrett consiste en que recuerden que el epitelio gástrico es diferente al epitelio esofágico, pero cuando hay reflujo gastroesofágico de manera permanente en algunos pacientes, esto va a llevar a que la mucosa esofágica
se cambie a la mucosa gástrica, ¿no? Esa metaplasia que se produce de la mucosa esofágica a la mucosa gástrica va a llevar finalmente a que haya este tipo de epitelio a nivel del esófago distal. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo habitual es que esta mucosa se puede malignizar con frecuencia. Es decir, el esófago de Barrett se considera como una metaplasia eh, que tiene las características de ser premalignas en algunos pacientes. Entonces, el manejo específico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene o está encaminado específicamente a evitar esto, la presencia del esófago de Barrett y por ende disminuir el riesgo de cáncer de esófago. Vamos a parar acá. Nos volvemos a ver el miércoles. Bueno, el miércoles hacemos el quiz. Sigan leyendo. No sé si tengan dudas hasta ahora en lo que hemos visto, en lo que han leído, para que los vayamos resolviendo y ya el miércoles tenemos razón de cómo vamos a manejar el, 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 la práctica del próximo sábado. Igual les voy a enviar el taller y les voy a enviar los temas para que vayan preparándolos para cuando ya pasemos a la parte de las exposiciones. Bueno, ¿alguna duda? Todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto hasta donde vamos, hasta hoy, mejor dicho. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Yo les aviso ahí cuando les envíe el taller, yo les envío toda la información. ¿Listo? No se preocupen por eso. Yo se los envío al WhatsApp ahora más tarde, para que estén pendientes. Igual el objetivo es que al menos tengan una semana para resolverlo. ¿Alguna otra inquietud?